Buenos días, queridas y queridos estudiantes del octavo año básico. A continuación, vamos a observar cómo poder resolver los problemas de esta ficha de trabajo y práctica número 4 de matemáticas, que dice números enteros, ¿ya? Bueno, vamos a ir viendo problema a problema, ¿ya? En el número 1 dice, ¿en qué alternativa la serie de números enteros aparece ordenada de forma ascendente? ¿Ya? La palabra ascendente significa de menor a mayor, ¿ya? Y si hablamos de números enteros, nos estamos refiriendo a los números negativos y positivos, ¿ya? Por lo tanto, debemos recordar que los números enteros tienen el 0, ¿ya? Y a su derecha tienen los números naturales o positivos, el 1, el 2, el 3, etc. Y a la izquierda del 0 tenemos los números negativos, ¿ya? Menos 1, menos 2, ¿ya? Menos 3, etcétera, ¿ya? Y se van desplazando hacia la izquierda en sentido contrario a los números positivos, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos esta pequeña recta numérica, están todos ordenados de manera ascendente, o sea, de menor a mayor. Entonces, aquí dice menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ¿ya? Y tenemos que fijarnos entonces en cuál de estas alternativas estarían los números ordenados de menor a mayor. Hay que fijarse que estén los negativos a la izquierda, ¿ya? Y los positivos a la derecha. Y que también estén ordenados, ¿ya? Acuérdense que aparentemente un negativo, mientras más valor absoluto tenga, es menor, va a estar más a la izquierda, ¿ya? Así que mucha atención con esa pregunta y ese problema, ¿ya? Hacerlo cuidadosamente para que resulte bien, ¿ya? Después dice acá el número 2, ¿cuál de estas operaciones resulta un valor negativo? ¿Ya? Si no lo pueden calcular mentalmente, aquí ustedes pueden aplicar la regla de signos, ¿ya? Que esa la vimos en el video anterior, ¿ya? Por ejemplo, si acá decimos menos 3 más 10, acá vamos a restar y me va a quedar un resultado. Acá si decimos menos 7 más 4, también tendríamos que restar, ¿cierto? Porque son signos opuestos. Acá tendríamos que sumar y acá tendríamos que restar, ¿ya? Ahora, el objetivo de esto es saber o determinar cuál de estas cuatro operaciones va a dar un valor negativo. O sea que hay tres alternativas que van a dar positivo, pero hay una que da negativo. Tenemos que marcar la que da negativo, ¿ya? Luego acá, donde dice 3, la operación 4 negativo multiplicado por 5 positivo resulta, ¿ya? Para eso aplicamos la regla multiplicativa de signos, que también la vimos en el video anterior, ¿ya? ¿Qué pasa si multiplico 4 por 5? ¿Cuánto me va a dar? ¿Y qué pasa si multiplico negativo por positivo? ¿Qué dice la regla de signos? ¿Ya? Eso también aparece en el video anterior. Y la idea es que ustedes hayan aprendido con la guía anterior para poder resolver esta que estamos haciendo ahora. En la número 4, problema número 4 dice, ¿qué cálculo daría un resultado positivo? ¿Ya? Bueno, aquí tenemos menos 8 más 7, 1 menos 2, 5 menos 5, menos 4 más 9. ¿Cuál de esas cuatro operaciones resultaría un número positivo? Aquí tendríamos que aplicar la regla de signos aditiva, ¿ya? Cuando marcábamos con verde y rojo. Luego en el problema número 5 dice, ¿cuál de estas divisiones resulta 5? ¿Ya? Bueno, el problema número 5 es muy parecido al problema número 3, ya que en el problema número 5 se aplica también la regla multiplicativa de signos. ¿Qué pasa si divido un negativo con un negativo? Un negativo con un negativo, un negativo con un positivo con un negativo. ¿Ah? Y hay que fijarse bien también en el número. ¿Cuál de estas cuatro operaciones resultaría 5? Y que diera 5 positivo, como dice acá, ¿cierto? Así que mucha atención con la pregunta 5. Después en la número 6 dice, ¿qué operación no resulta 0? ¿Qué significa esto? Que de estas cuatro alternativas, o sea, de estas cuatro operaciones, ¿ya? Hay tres que resultan 0, ¿ya? Pero hay una que no resulta 0, ¿ya? Entonces tenemos que buscar cuál de las cuatro no resulta 0, como dice ahí, ¿ya? Así que mucha atención con eso. En el problema número 7, que tenemos acá, dice, al calcular 20 menos 17 resulta, mucha atención, esta es una pregunta muy fácil de poder resolver, ¿ya? Pueden aplicar la regla de signos aditiva.
En el problema número 8 la pregunta es, ¿qué cálculo da un resultado positivo? Entonces tenemos que fijarnos bien. Acá tenemos una división, una adición y una multiplicación, ¿ya? Pero recuerden que cada operación tiene una regla de signos diferentes, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿qué pasa si divido un negativo con un negativo? ¿Cómo va a ser el resultado? ¿Positivo o negativo? Acá, ¿qué pasa cuando tengo un negativo y le intento sumar un negativo? ¿Qué regla de signo debo aplicar aquí? ¿Qué hago finalmente? ¿Sumo o resto? Acá, en la letra B, tengo un negativo más un positivo. ¿Qué pasa cuando tengo un menos y un más? ¿Voy a sumar o voy a restar? ¿Y cómo va a quedar ese resultado? ¿Positivo o negativo? En la letra D, ¿qué pasa cuando multiplico un positivo por un negativo? ¿Cómo quedaría ese resultado? Entonces, a fijarse bien, aplicar todas las reglas de signos que aprendimos en el video anterior, ¿ya? Luego acá tenemos en el problema número 9. Dice, la temperatura mínima es de 5 grados bajo cero. 5 grados bajo cero significa el número 5 negativo, ¿cierto? Si la temperatura aumenta 8 grados, ¿cuál es la nueva temperatura? La palabra aumentar, ¿ya?, en matemáticas significa más, ¿cierto? Y el 8 es simplemente 8. Entonces, en el fondo, si nos preguntan cuál es la nueva temperatura, lo que tendríamos que hacer es resolver una operación entre menos 5 y más 8, ¿ya? O sea, si nosotros somos capaces de resolver cuánto es menos 5 más 8, vamos a estar resolviendo el problema, donde tenemos 5 grados bajo cero y después la temperatura aumenta 8 grados. ¿En qué temperatura va a quedar? Eso ustedes lo calculan con la regla de signos aditiva. Recuerden que hay dos reglas de signos, la regla aditiva para sumas y restas y la regla multiplicativa, que es para multiplicaciones, divisiones y fracciones, ¿ya? Pero vamos a la pregunta número 10 que dice, al resolver 20 negativo dividido en 5 negativo se obtiene, y para eso yo los invito acá a anotar con números lo que aparece escrito en palabras. No sé si escribo 20 negativo, ¿ya? Recuerden que a veces los negativos se escriben entre paréntesis para que se vean más ordenados, ¿ya? Al resolver 20 negativo dividido en 5 negativo, ¿ya? Y tenemos una división entre dos negativos, ¿ya? Se obtiene menos 4, 25, menos 100 o 4. ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Y para eso les recuerdo que la regla multiplicativa de signos nos sirve para la división, ¿ya? Por ejemplo, si divido dos números que son de signos iguales, el resultado va a ser positivo siempre, ¿ya? Negativo con negativo va a dar positivo. Pero si fuera signos diferentes, por ejemplo, negativo con positivo, darían negativo. O al revés, positivo con negativo daría negativo. Si fueran los dos positivos, daría un resultado positivo también. Ya fijarse porque esto también lo aprendimos todo en el video anterior. En el problema número 11 dice, ¿cuál de estas comparaciones está mal hecha? En las alternativas vemos algunas comparaciones, por ejemplo, aquí dice que menos 21 es mayor que 20, o que menos 14 es menor que menos 13, que 30 es menor que 40 y que 3 positivo es igual a 3, ¿ya? Tenemos que buscar la que está mal hecha. Eso quiere decir que hay tres alternativas que nos están mostrando una relación correcta entre los números, pero hay una que nos está mintiendo, hay que buscarla que nos miente. Y para eso hay que recordar la recta numérica de números enteros. Recordemos que siempre los positivos son mayores que los negativos. Y que si pienso en dos negativos, ¿ya?, el que tiene menor valor absoluto es mayor que el que tiene mayor valor absoluto, ¿ya? Por ejemplo, el menos 1 es mayor que el menos 3, ¿ya? O por ejemplo, el 0 es mayor que el menos 1, y que el menos 2 y que el menos 3. Y acá, en cambio, los números naturales o positivos, por ejemplo, el 3 es mayor que el 2, el 3 es mayor que el 1, es mayor que todos los otros negativos y que el 0, ¿ya? Así que hay que fijarse bien cuál es la comparación que está mal hecha, ¿ya? Luego, dice acá, número 12, para resolver 29 menos 9 negativo, también se puede calcular, ¿ya? Fijémonos bien qué es lo que debemos hacer cuando tenemos un caso como este. Habíamos aprendido
en los dos videos anteriores, en las últimas dos guías, que si tenemos un signo menos con un signo menos, ¿ya? Esto se convierte en un símbolo más. Entonces nos quedaría 25 más 9, ¿ya? Luego, vamos ahora a la pregunta número 13. Dice, indica la operación que no resultaría 9. ¿Qué significa esto? Que acá en estas cuatro alternativas, ¿ya? Hay tres que resultarían 9, ¿ya? Entonces hay que buscar la que no resulta 9, la que no da 9, ¿ya? Pregunta número 14 dice acá, para resolver correctamente una operatoria combinada debes seguir el orden de... Recordemos que una operatoria combinada es aquella que tiene muchas operaciones de diferente ámbito, incluso paréntesis, potencias, raíces, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, etc., ¿ya? Y el orden correcto, matemáticamente hablando, se tiene que hacer de la siguiente manera, o seguir de la siguiente manera. Tenemos los paréntesis en primer lugar, después en segundo lugar tenemos las potencias y las raíces, después en tercer lugar tenemos que resolver multiplicaciones y divisiones, y por último en cuarto lugar las adiciones y sustracciones. Ese sería el orden jerárquico de cómo resolver las operatorias combinadas y nos va a servir para saber cuál es la alternativa correcta en la pregunta 14, ¿ya? Pregunta número 15. Al resolver la operatoria 5 menos 2 más 1 menos 10 se obtiene, ¿ya? Y para esto recordemos que una operatoria con muchos términos y solamente de suma y resta se puede resolver de izquierda a derecha. Por ejemplo, si tenemos 6 menos 1 más 3 menos 12, vamos a calcular primero. 6 menos 1, ¿cuánto es? Bueno, 6 menos 1, ¿ya? Resulta 5, ¿cierto? Y luego a 5 le añadimos el 3 con el símbolo más, ¿ya? Entonces al decir 5 más 3, eso resulta 8, ¿ya? Ahora bien, después tenemos que añadir el menos 12. Y ahí llegaríamos al final del ejercicio, ¿cierto? Pero mucha atención, ¿a 8 le puedo quitar 12? No, ¿cierto? Por lo tanto, aplicamos regla de signo. Como el 12 tiene un menos a su izquierda y el 8 no tiene nada a su izquierda, asumimos que es un más, acuérdense, no es necesario escribirlo, pero así se calcula. Entonces, si tengo más 8 menos 12, se restan los números y va a quedar el signo del número con mayor valor absoluto, o sea que el resultado nos va a quedar negativo acá, ¿ya? Y al calcular el 8 con el 12, que se tienen que restar por tener signos opuestos, nos va a quedar 4, ¿ya? Ya que 12 menos 8 es 4. Ese sería el resultado de esta operatoria. Ahora bien, los invito a ocupar este ejemplo para poder realizar este ejercicio de acá. Y lo pueden hacer solas y solos, ¿ya? Mucha atención aquí, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente acá en este caso. Dice, número 16, ¿qué expresión resultaría positiva? Si nos fijamos bien aquí en las alternativas, tenemos una operatoria aditiva y una multiplicación. Aquí les voy a explicar algo. Cuando tengo un número, ya sea positivo o negativo, supongamos que es negativo, ¿ya? Y está pegadito a un paréntesis, ¿ya? Este número que está pegadito a la izquierda de un paréntesis significa que está multiplicando lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el 3 y tengo el 2, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esto significa que el menos 4 está multiplicando lo que está acá adentro, ¿ya? Y lo que está acá adentro es una sustracción con el 3 y el 2, ¿ya? Si calculamos cuánto es 3 menos 2, eso va a resultar 1, ¿cierto? ¿Ya? Entonces me quedaría el 1 dentro del paréntesis y afuera lo está esperando todavía el 4, ¿ya? Y recuerdo ahora, ¿qué operación está cumpliendo el menos 4? ¿Qué operación está cumpliendo? Está cumpliendo una operación de multiplicación, o sea que él quiere multiplicar lo que está dentro. Entonces, si calculamos menos 4 por 1, ¿ya? Numéricamente sería 4 por 1, 4, y matemáticamente por los signos tendríamos negativo multiplicado por positivo, eso me da negativo. Entonces acá la respuesta sería menos 4, ¿ya? Voy a hacer una línea ahí para que no se confunda con el ejemplo anterior. Entonces, esa es la manera correcta de encontrar la respuesta de estos
de estas cuatro alternativas para saber cuál es la que va a resultar positiva. ¿Ya? El número que está afuera multiplica lo que está dentro. El número que está afuera multiplica lo que está dentro. ¿Ya? Aquí y acá. Entonces ustedes deciden qué alternativa es la correcta. Problema número 17 dice, en un juego Cristóbal tiene 90 puntos a favor y 120 puntos en contra. ¿Cuál es el puntaje total que tiene hasta el momento? Bueno, para eso vamos a traducir esto a matemáticas. ¿Ya? 90 puntos a favor significa que tiene más 90. ¿Ya? Y 120 puntos en contra significa que tiene menos 120 o 120 negativo. ¿Ya? Y si queremos saber cuál es el puntaje total, quiere decir que nos están pidiendo que resolvamos la operación más 90 menos 120. Y para eso tenemos que recordar lo siguiente. ¿Ya? La regla aditiva de suma y resta de números enteros. La pregunta es, ¿acá hay que sumar o restar? ¿Y cuánto me va a quedar? ¿Positivo o negativo? Esa es la pregunta. ¿Debo sumar o restar? ¿Me va a quedar positivo o negativo? Y eso lo deciden los signos. Por ejemplo, acá, como el 90 es positivo y el 120 es negativo, vamos a terminar restando el 90 con el 120 y nos va a dar un número acá. Ahora la pregunta es, ¿qué signo va a llevar el resultado? ¿El más del 90 o el menos del 120? Por lógica del valor absoluto, el número de mayor valor absoluto tiene que darle su signo al resultado. Entonces el resultado va a quedar negativo. ¿Ya? Es decir, van a restar estos dos números y el resultado va a quedar negativo. ¿Ya? Ahora, seguimos con la pregunta número 18. Dice, ¿en qué alternativa los números están desordenados? ¿Ya? Aquí tenemos que fijarnos bien, ya que hay tres alternativas en donde los números negativos y positivos están ordenados correctamente, pero hay una en la que están desordenados, ¿ya? No están cumpliendo las reglas matemáticas, ¿ya? Y para eso hay que recordarles que lo más fácil para poder hacer de este tipo de ejercicios de orden y comparación es pensar en el cero, ¿ya? Y recordar que a su derecha están los números positivos, o también llamados naturales, ¿ya? Y a su izquierda están los números negativos, que son los opuestos a los naturales, ¿ya? El menos 1, el menos 2, menos 3, ¿ya? Menos 4, etc. Teniendo claro eso, vamos a poder detectar cuál de estas cuatro alternativas tiene números desordenados, ¿ya? Seguimos con el problema número 19. Dice, ¿de qué operatoria se obtiene un resultado negativo? Y para eso tenemos que aplicar la regla multiplicativa de signos, ¿ya? Y aquí es bien fácil porque las cuatro alternativas son de multiplicación, ¿ya? ¿Qué pasa si yo multiplico 3 positivo por 4 positivo? ¿Cómo va a ser el resultado? O acá, por ejemplo, ¿qué pasa si multiplico 2 negativo por 3 negativo? ¿Cómo va a ser el resultado? ¿Ya? Una pista acá, las dos alternativas A y B son muy parecidas porque fíjense, hay multiplicación de términos con signos iguales, más por más, y acá menos por menos, ¿ya? Regla multiplicativa de signos. Después en la letra C dice 1 negativo por 2 positivo. ¿Cuánto va a resultar eso? En la letra C tenemos 0 multiplicado por 1. ¿Cuánto va a resultar eso? Tenemos que buscar el que dé negativo. ¿Cuál de esas cuatro alternativas será? Ustedes tienen que encontrar esa respuesta. Después, en el ejercicio 20 dice, ¿qué operación resulta 0? ¿Ya? Aquí aplicamos la regla aditiva de signos en estas cuatro alternativas. ¿Qué pasa al calcular 4 más 4? O 5 menos 5, ¿ya? O acá menos 6 más 6, o acá menos 7 menos 7. Hay una de estas cuatro alternativas que va a resultar 0. Ustedes tienen que determinar cuál es, ¿ya? Después en la 21, lo mismo, solamente que ahora nos preguntan cuál nos daría menos 1, y menos 1 se escribe así, ¿ya? Entonces tenemos que preguntar acá, ¿cuál de estas cuatro operaciones, ¿ya? Si se fijan bien, son todas muy parecidas en número, ¿cierto? Solamente que los signos cambian en cada una de ellas, en el orden y en la cantidad. Y tenemos que buscar cuál de las cuatro resulta 1 negativo, o menos 1 como dice ahí, ¿ya? Luego acá tenemos en la pregunta número 22, dice, desarrolla y calcula 8 menos 7 más 6 más 5 negativo menos 4 negativo.
Y para eso, esto lo vamos resolviendo de izquierda hacia la derecha, paso a paso y poco a poco. Entonces, primero si calculamos acá, ¿cuánto es 8 menos 7? Anotamos el resultado. Después ese resultado se va a calcular con más 6. Después ese resultado se va a calcular con más menos 5, pero aquí mucha atención porque hay un más menos. Aquí hay que simplificar signo. ¿Qué pasa cuando tenemos más menos? Eso queda en un puro menos, ¿ya? Bueno, después hasta aquí nos va a dar un resultado, ¿cierto? Y para calcular lo que está al final, también tenemos que fijarnos en que antes de reescribir el 4 tenemos un menos menos, que eso se convierte en un más, ¿ya? Lo podemos hacer entonces de esas dos maneras diferentes, convertir todo al tiro o ir desarrollando poco a poco. Esto está explicado también en el video anterior, ¿ya? Atención, en la pregunta número 23, ¿ya? Tenemos este ejercicio y para poder desarrollarlo les voy a mostrar un ejemplo, pasos por pasos, ¿ya? Entonces, hay una diversidad de operaciones y símbolos, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer acá es respetar las reglas de prevalencia de las operaciones. Lo primero que hay que hacer es resolver este paréntesis que está aquí, ¿ya? ¿Cuánto me va a dar 17 más 3 negativo? Luego, este resultado que me va a dar acá se va a calcular con menos 3. Se va a multiplicar con menos 3, ¿cierto? Porque ahí tenemos una multiplicación y se multiplica con menos 3. Después, estos dos números me van a dar un resultado que va a quedar acá, ¿ya? Y lo dejo un rato descansando ese número porque tengo que fijarme en lo que viene a continuación aquí. Tengo más 6 dividido 2 más 1. Acá la división se debe hacer siempre primero que las sumas. Entonces resolvemos primero 6 dividido 2. ¿Cuánto es? Eso me va a dar un número. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Y finalmente reescribo este símbolo más. Reescribo este símbolo más. ¿Ya? Y anoto el 1 que va quedando casi para el final. ¿Ya? Luego, el resultado que me había dado acá, debo sumarlo con el resultado que me había dado acá. ¿Ya? Y esos dos resultados se calculan entre ellos, ¿cierto? Me va a dar otro subresultado que se va a calcular finalmente con el más 1. ¿Ya? Y ahí recién vamos a tener un resultado final. ¿Ya? Perdón si quedó un poquito desordenado, pero estoy con una sola mano afirmando la hoja. ¿Ya? Espero que se haya entendido esta forma de desarrollarlo, a seguir paso a paso. Esa es la única manera de poder entenderlo. Problema número 24, ¿ya? Aquí yo solamente lo voy a leer, no lo voy a explicar porque va a ser un desafío de tener que resolverlo cada estudiante en su casa según lo que ha aprendido, ¿ya? Léanlo varias veces para que no se enreden con esto. Dice así: Julieta le prestó 60.000 pesos a Romeo. Para cancelar su deuda con ella, Romeo le deposita mes a mes 25.000 pesos a Antonia. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar la palabra porque en realidad era el nombre Julieta. ¿Ya? Así que voy a corregir ese error acá en este momento. Si Romeo ya lleva 2 meses pagándole este monto, entonces tenemos que fijarnos bien acá en las afirmaciones que aparecen acá. A. Julieta deberá reembolsarle dinero a Romeo. A. Romeo aún le falta por depositar 10.000 pesos. C. La deuda ya está cancelada y ninguno se debe dinero. D. Romeo debe seguir pagándole a Julieta por 6 meses más. ¿Cuál será la alternativa que dice la verdad? Fíjense bien, ¿ya? Julieta le prestó 60.000 pesos a Romeo y Romeo le va devolviendo no los 60.000 pesos al tiro, sino que le va devolviendo 25.000 pesos por mes, es decir, como una cuota de pago, ¿ya? Y hasta el momento solo le ha pagado durante 2 meses. Entonces ustedes tienen que fijarse bien en ese detalle, en esa explicación, ¿ya? Seguimos entonces ahora con la pregunta número 25 que dice: resuelve la operatoria 8 por 50 menos 20 por 5, ¿ya? E indica el resultado. Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos multiplicación, sustracción, multiplicación. Entonces, siempre hay que tener claro que la multiplicación es prioridad, es decir, se hace primero, y la resta se hace al final. Entonces aquí multiplicamos 8 por 50, me va a dar un resultado.
después 20 por 5 me va a dar otro resultado, y recién ahí aplicamos el signo menos para poder restar, ¿ya? O sumar, depende de lo que salga. Recuerden que estamos viendo eh, números enteros, y muchas veces creemos que hay que sumar, o creemos que hay que restar, o que nos va a dar un número negativo o positivo, y todo esto depende de las reglas de signos, ¿ya? Seguimos ahora entonces con el problema número 26. Dice, si P es igual a menos 8 y Q es igual a menos 2, entonces, ¿cuál de las siguientes expresiones es correcta? Para eso tenemos que fijarnos en estas cuatro alternativas. Por ejemplo, en la letra A dice P menos Q es igual a 10. ¿Será verdad? Para eso tenemos que pensar en que P es más 8 y Q es menos 2, ¿ya? ¿Cierto? Y aquí nos dicen que es igual a 10. Y nos fijamos que entre medio había un signo menos, ¿ya? Entonces acá tenemos P que vale menos 8, ¿cierto? Y tenemos Q que vale menos 2. Y entre esas dos variables hay un signo menos, ¿ya? Entonces si nos fijamos bien, ¿estará correcta la primera alternativa? ¿Ya? Mucha atención, mucho ojo con eso. Ya ustedes tienen que calcular bien cuál es la que dice la verdad. Perdón, cuál es la que está incorrecta. Esto significa que hay tres alternativas que están bien calculadas, pero hay una que está mal hecha. Tenemos que buscar la que está mal hecha, ¿ya? Después, en la alternativa B, dice P más Q es igual a 6, ¿ya? Y para eso, reemplazamos entonces P, que vale más 8, reemplazamos Q, que vale menos 2, ¿ya? Anotamos el símbolo de la operación, que es el más, ¿ya? Y anotamos el resultado, que es 6, según esto, ¿ya? Entonces tenemos que fijarnos entonces, acá si más 8 más menos 2 resulta 6. Para eso fijémonos bien en los signos y en todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? No lo voy a explicar en este problema porque se explicó en el video anterior, ¿ya? Y así mismo ocurre con las operaciones C, la alternativa C y D, que dice P por Q es igual a 16. Eso significa que más 8 por menos 2 es igual a 16. O acá, por ejemplo, más 8 dividido en menos 2 es igual a menos 4, ¿ya? Entonces tenemos que buscar solamente la que está incorrecta. Pregunta 27 dice, el producto entre la suma de 9 y menos 5 con la diferencia de menos 4 y 7 se escribe, y aquí tenemos cuatro alternativas. Ya, fijémonos bien en lo siguiente. La palabra producto en matemáticas significa multiplicar, significa multiplicación, ¿ya? La palabra suma es un poco más obvia, significa suma, ¿cierto? Adición o más, ¿ya? Entonces yo lo voy a escribir por acá. Dice después, con la diferencia, la palabra diferencia, ¿ya? Esto siempre se les olvida a los estudiantes de cualquier curso. Diferencia en matemáticas significa menos o restar, ¿ya? Entonces si aquí me están planteando una frase matemática que dice el producto entre la suma con la diferencia, quiere decir que me están haciendo multiplicar el resultado de una suma con el resultado de una resta, ¿ya? ¿La suma de quién? Del 9 con el menos 5, que eso los anotaría por acá entre paréntesis, para que quede ordenado. ¿Y la diferencia de quién? De menos 4 con menos 7, y eso nos anotaría acá, menos 4 con 7, entre paréntesis para que quede ordenado. Y ya tendríamos casi lista la expresión para poder saber cuál de las alternativas que están acá es la que me sirve, ¿ya? Así que mucha atención con esa explicación, ¿ya? Atención ahora con la pregunta número 28, dice, el cociente entre menos 30 y menos 6 resulta, ¿ya? Cuando en matemática decimos cociente, es una forma de decir división, ¿ya? Recordemos que cociente se le llama el resultado de una división. Entonces, si me dicen el cociente entre menos 30 y menos 6, ¿qué es lo que me están pidiendo en el fondo? Me están diciendo divida el 30 negativo con el 6 negativo, ¿ya? ¿Y eso qué resultado me va a dar? ¿Ya? Para que puedan resolver la pregunta número 18. Atención acá ahora. Dice,
número 29. Esto también lo aprendimos en la guía anterior, cuando tenemos sumas combinadas con divisiones o restas combinadas con multiplicaciones, tenemos que seguir pasos, reglas y signos, ¿ya? Entonces dice acá, pregunta 29, ¿cuál de las siguientes operatorias está correctamente resuelta? Fíjense bien, ¿ya? Las cuatro operatorias son las mismas, ¿cierto? Pero hay una sola que fue hecha correctamente hasta el final. ¿Cuál será? Fíjense bien, todas dicen 10 más 8 negativo dividido en 2, ¿ya? Y por eso es importante tener claro cómo es el paso a paso, ¿ya? Una pista, ¿qué es lo que se debe hacer primero siempre? Si tengo suma y tengo división, lo primero que se hace es la división y después la suma o la resta, ¿ya? Así que ojo con ese problema. Vamos ahora a la pregunta número 30 que dice, si n es un número entero positivo, ¿cuál de estos números es menor que 0? ¿Ya? Aquí yo les voy a dar un ejemplo. N es una variable matemática, ¿cierto? Y me están diciendo que n es un número entero positivo, o sea, es un número natural, ¿ya? Puede ser cualquier número natural. Supongamos que le doy un valor y ese valor va a ser el 3, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Suponiendo que n vale 3, aunque podría haber sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cualquier número positivo que ustedes se imaginen, ¿ya? Pero yo voy a ocupar el 3 para darles el ejemplo. Entonces tenemos que pensar, ¿qué pasaría si a 5 le sumo 3? ¿O qué pasaría si a 3 lo divido en menos 3? ¿Qué pasaría si a 2 lo multiplico por 3? ¿Qué pasaría si a 2 negativo lo multiplico por 3 negativo? Entonces, ¿cuál de esos números va a ser menor que 0? Y aquí tenemos también otro código. Menor que 0 significa que el resultado debiese ser negativo, ¿ya? Entonces, dicho de otra manera, este problema es, si la n vale 3, ¿cuál de estas cuatro operaciones me va a dar un resultado negativo? ¿Ya? Esa es otra forma de plantear el problema. Después acá tenemos que calcular en la número 31. Dice así, problema 31, al calcular menos 9 más 3 dividido en menos 2 más menos 1 por 1, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis, resulta, y aquí yo le voy a explicar el paso a paso, lo que tenemos que hacer es ir desde adentro hacia afuera, ¿ya? Primero multiplicamos 1 por menos 1, esto hay que hacerlo ojalá en un espacio un poquito más grande, ¿ya? Multiplicamos menos 1 por 1, ¿ya? Y ese resultado se va a calcular con el más y el menos 2. Esto nos va a dar entonces otro resultado más. Ese resultado después se va a dividir con el 3 que está aquí. Y ese resultado de esa división finalmente se va a calcular con el más y el 9 negativo que está acá, ¿ya? Es decir, este es un problema que prácticamente se resuelve de derecha a izquierda, ¿ya? Aunque siempre lo que mandan acá son las operaciones. Hay problemas que se resuelven de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, desde el medio hacia afuera, o en orden, un rato a la derecha, un rato a la izquierda, etc. ¿Ya? Vamos al problema número 32, que es bien simple, dice, sabiendo que A es igual a menos 2, B es igual a 4 y C es igual a menos 1, entonces el valor de A por B menos C es, ¿ya? Es bien simple porque acá tenemos que reemplazar las variables, las letras que tenemos aquí, por los valores que les asignaron. A nos están diciendo que vale menos 2, ¿ya? B nos están diciendo que vale 4, ¿ya? Y C nos están diciendo que vale menos 1, ¿ya? Y además debemos anotar las operatorias, las operaciones que aparecen ahí, que ahí tenemos un por de multiplicación y un menos de sustracción. Entonces, finalmente, ¿qué terminamos resolviendo? En vez de A por B menos C, terminamos resolviendo 2 negativo por 4, en primer lugar, menos 1 negativo, ¿ya? Hacerlo con mucho cuidado, paso a paso, ¿ya? Y siguiendo las reglas de signos. Después, atención con esta pregunta que es como de lógica según la recta numérica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿El 7 es menor que el menos 7? ¿Los números 7 y 7 negativos son iguales? Si al 7 le restamos 7, ¿se obtiene 0?
Letra D. ¿Los valores absolutos de 7 y de menos 7 son iguales? ¿Ya? Está muy simple. Y por último llegamos acá al final al problema número 34 que dice, para que la operatoria menos 80 más 10 por 5 menos 30 resulte menos 140, ¿dónde deberían estar ubicados correctamente los paréntesis? ¿Ya? Por ejemplo, en la alternativa A dice que los paréntesis van encerrando al 10 y al 5 acá, ¿cierto? Para que dé 140 negativo. Pero la alternativa B dice otra cosa, dice que no, que se tienen que encerrar el menos 80 con el más 10, o sea, encerrar estos dos términos que están al principio. En cambio, la C dice que se encierran a la izquierda y a la derecha en pareja de términos, o sea, un paréntesis acá, un paréntesis acá. En cambio, la letra D dice que se encierran los últimos tres términos de la derecha, o sea, el 10, el 5 y el menos 3. ¿Ya? Ahora, la única pista que les puedo dar acá en este problema número 34 es que las cuatro opciones dan 4 resultados diferentes, pero hay una sola que nos da menos 140. ¿Ya? Bueno, espero que hayan entendido harto con estas explicaciones para que puedan desarrollar tranquilamente sus problemas de esta guía. Y también les recomiendo volver a consultar el video de la clase anterior, por favor, que es súper importante y sale toda la materia para poder también desarrollar sin problemas esta guía, las reglas de signos. ¿Ya? Muchas gracias.